Antes de que el primer ser humano respirara, antes de que la tierra tomara forma y los mares encontraran sus límites, existía un reino de gloria incomparable. Este reino celestial, descrito en las Sagradas Escrituras con palabras de asombro y reverencia, era el hogar de seres extraordinarios creados para servir al Altísimo. La historia que estamos a punto de explorar no comienza con Adán en el jardín, sino mucho antes, en las cortes celestiales, donde se desarrolló un drama de proporciones cósmicas. Las Escrituras nos ofrecen vislumbres de este tiempo primordial a través de pasajes proféticos, visiones apocalípticas y referencias poéticas dispersas a lo largo de sus páginas sagradas. Cuando leemos con atención los libros de Isaías, Ezequiel, Job y Apocalipsis, comenzamos a percibir los contornos de una narrativa antigua, la historia de cómo la rebelión entró en la creación perfecta de Dios, y cómo esta rebelión preparó el escenario para todo lo que vendría después en la historia humana. Esta no es una historia de ficción ni de mitología antigua. Es el testimonio bíblico sobre los orígenes del conflicto espiritual que todavía afecta a nuestro mundo hoy. Al comprender estos eventos celestiales, podemos entender mejor el plan redentor de Dios y nuestro propio lugar en la gran narrativa de la salvación. El reino celestial, un mundo de luz y orden. Para comprender la magnitud de lo que sucedió, primero debemos imaginar la gloria del cielo antes de la rebelión. El profeta Ezequiel nos ofrece una ventana a este reino en sus visiones. Él describe un lugar de belleza indescriptible, donde seres angelicales brillaban con el resplandor de la gloria divina. El cielo no era simplemente un lugar de existencia pasiva, sino un reino vibrante de adoración, servicio y comunión con el Creador. Los ángeles, según nos enseña la Biblia, fueron creados como seres espirituales dotados de inteligencia, voluntad y propósito. A diferencia de los humanos que vendrían después, estos seres fueron creados directamente por Dios, cada uno con funciones específicas en el orden celestial. Algunos eran mensajeros, otros guardianes, y otros más tenían responsabilidades que apenas podemos comprender desde nuestra perspectiva terrenal. El libro de Job nos revela un detalle fascinante. Cuando Dios puso los cimientos de la tierra, cantaban juntas todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta imagen poética nos muestra que los ángeles existían antes de la creación del mundo material, y que participaron como testigos gozosos del acto creador de Dios. Imaginemos ese momento. Innumerables seres celestiales, perfectos en su creación, contemplando con asombro cómo el Todopoderoso hablaba mundos a la existencia. La jerarquía celestial, según podemos inferir de diversos pasajes bíblicos, incluía diferentes órdenes de ángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Cada categoría tenía sus propias características y responsabilidades. Los querubines, por ejemplo, están asociados con la presencia inmediata de Dios y la protección de su santidad. Los serafines, cuyo nombre significa «los que arden», son descritos en Isaías como criaturas de 6 alas que continuamente proclaman la santidad de Dios. En este reino de luz perfecta, no existía la sombra del pecado. La armonía era completa, y cada ser celestial cumplía su propósito con perfección. La adoración fluía como un río interminable hacia el trono del Altísimo, y la obediencia era tan natural como el respirar. Este era el estado original de la creación espiritual, un orden perfecto establecido por un creador perfecto. El querubín ungido, Lucifer en su gloria. Entre todos los seres angelicales, uno destacaba por encima de los demás. Ezequiel capítulo 28 nos presenta a este ser extraordinario en un pasaje que, aunque dirigido al rey de Tiro, claramente trasciende cualquier descripción de un gobernante humano. El profeta describe a un querubín grande, protector, que estaba en el santo monte de Dios y que, en medio de las piedras de fuego, se paseaba. Este ser, conocido en la tradición como Lucifer, que significa portador de luz, era la obra maestra de la creación angelical. Ezequiel lo describe como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Cada aspecto de su ser reflejaba la gloria de su creador. Estaba cubierto con piedras preciosas: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Estas gemas no eran meros adornos, sino que representaban la magnificencia y la autoridad que le habían sido conferidas. La descripción continúa diciendo que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Esto sugiere que Lucifer tenía un papel especial en la adoración celestial, posiblemente dirigiendo la música y las alabanzas que se elevaban hacia el trono divino. Imaginen la belleza de esa adoración cuando era dirigida por un ser de tal perfección, antes de que el orgullo corrompiera su corazón. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, continúa la profecía. Este detalle es crucial. Lucifer no fue creado malo. Como toda la creación de Dios, fue hecho bueno, incluso perfecto. Su belleza, sabiduría y poder eran dones del Creador, otorgados con propósito y diseño divinos. Su posición como querubín protector lo colocaba en proximidad directa al trono de Dios, un privilegio que ningún otro ser angelical compartía en el mismo grado. Isaías capítulo 14 complementa esta descripción con palabras que revelan la ambición que germinaría en el corazón de este ser magnífico. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? El título, Lucero, hijo de la mañana, evoca la imagen de la estrella más brillante, la que anuncia el amanecer. Lucifer era, en efecto, el más brillante entre los ángeles, el primero en gloria entre los seres creados. La posición de Lucifer no era solo decorativa. Como querubín protector, tenía responsabilidades reales en el gobierno celestial. Era un administrador de la gloria de Dios, un guardián de la santidad divina, un líder entre las huestes angelicales. Su sabiduría le permitía comprender los misterios del orden celestial, y su belleza reflejaba la hermosura del Creador mismo. Pero en algún momento de la eternidad pasada, algo cambió. En el corazón de este ser perfecto, comenzó a germinar una semilla oscura que transformaría para siempre el curso de la historia celestial y, eventualmente, la historia humana. El nacimiento del orgullo. La primera rebelión. Ezequiel registra el momento crucial con palabras simples pero devastadoras, hasta que se halló en ti maldad. No sabemos cuánto tiempo transcurrió en ese estado de perfección antes de que apareciera la iniquidad. El tiempo en el reino eterno no se mide como lo hacemos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que la maldad que se halló en Lucifer no vino de fuera, sino que se originó dentro de su propio corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, explica el profeta. Aquí encontramos la raíz de toda rebelión, el orgullo. Lucifer comenzó a contemplar su propia gloria y olvidó que esa gloria era un reflejo de su Creador. En lugar de usar su belleza para glorificar a Dios, comenzó a glorificarse a sí mismo. Su sabiduría, en lugar de llevarlo a mayor reverencia hacia el Altísimo, lo condujo a la arrogancia. Isaías capítulo 14 nos permite escuchar los pensamientos que se formaron en el corazón de Lucifer. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de yo, cada una escalando más alto en su desafío. Subiré al cielo, aunque ya estaba en el cielo, Lucifer quería una posición aún más elevada. Levantaré mi trono, no estaba contento con servir, quería reinar. Me sentaré en el monte del testimonio, deseaba el lugar de autoridad divina. Subiré sobre las alturas de las nubes en la Biblia a menudo representan la presencia divina. Lucifer quería ocupar el lugar de Dios mismo. Finalmente, seré semejante al Altísimo, la declaración suprema de rebelión, el deseo de igualar a Dios. Esta progresión revela la naturaleza del orgullo espiritual. No comienza con un rechazo abierto de Dios, sino con una sutil comparación, un pensamiento de ¿por qué no yo? La hermosura que debía conducir a la adoración se convirtió en fuente de envidia divina. La sabiduría que debía servir al Creador se torció en autoadmiración. El orgullo de Lucifer no se quedó confinado a su propio corazón. Ezequiel menciona que corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Su inteligencia, en lugar de mantenerlo en el camino de la verdad, fue pervertida para justificar su rebelión. Comenzó a razonar falsamente, a construir argumentos contra el orden establecido por Dios, a imaginar que podía mejorar el gobierno celestial. Lo que hace el orgullo particularmente peligroso es que ciega a quien lo posee. Lucifer, en su arrogancia, no podía ver que su belleza, sabiduría y poder eran dones, no logros propios. No comprendía que separado de la fuente de toda bondad y luz, solo podía descender hacia la oscuridad. El orgullo le susurraba que era autosuficiente, que no necesitaba someterse a nadie, ni siquiera a su Creador. La persuasión de las multitudes. Ángeles en la encrucijada.
La rebelión de Lucifer no permaneció como un problema personal. Como ser de gran influencia y autoridad, comenzó a difundir su descontento entre los demás ángeles. El libro de Apocalipsis nos da un vistazo al resultado de esta persuasión. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas aquí simbolizan a los ángeles, y la imagen nos revela que un número significativo de seres celestiales eligió seguir a Lucifer en su rebelión. ¿Cómo pudo Lucifer convencer a tantos ángeles perfectos para que abandonaran su lealtad al Creador? La respuesta se encuentra en la naturaleza de la tentación y el engaño. Lucifer no se acercó a los demás ángeles diciendo: rebelémonos contra Dios y seamos malvados. En cambio, probablemente presentó argumentos que sonaban razonables, quizás incluso justos. Podemos imaginar sus argumentos. ¿No merecemos más libertad en nuestro servicio? ¿Por qué debemos seguir órdenes sin cuestionar? Con nuestra sabiduría colectiva, podríamos crear un orden mejor, más justo. El engaño siempre mezcla verdad con mentira, tomando conceptos legítimos como libertad, justicia y dignidad, y torciéndolos para servir propósitos rebeldes. Lucifer también podía señalar su propia gloria como evidencia de que los ángeles no necesitaban depender completamente de Dios. Miren lo que somos, podría haber argumentado, somos poderosos, sabios, gloriosos. ¿Por qué debemos someternos? Esta fue la misma mentira que más tarde usaría con Eva en el jardín. La sugerencia de que la criatura podía ser como Dios, independiente y autosuficiente. Los ángeles que escuchaban enfrentaban una elección real. Dios, en su sabiduría, había creado a los ángeles con libre albedrío genuino. No eran robots programados para obedecer, sino seres con la capacidad de elegir. Esta capacidad de elección era esencial para que su servicio y adoración fueran genuinos. Pero el libre albedrío también significaba la posibilidad de la rebelión. Algunos ángeles, al escuchar los argumentos de Lucifer, recordaron la bondad de Dios. Reflexionaron sobre la perfección del orden celestial y reconocieron que su propia existencia, poder y gozo provenían del Creador. Estos ángeles permanecieron fieles, eligiendo la adoración sobre la autonomía, la sumisión sobre la exaltación propia. Otros, sin embargo, fueron seducidos. Quizás algunos fueron atraídos por la promesa de mayor poder. Otros podrían haber sido influenciados por la personalidad carismática de Lucifer. Algunos podrían haber sentido genuinas dudas sobre el orden establecido. Fuera cual fuera la razón específica, un tercio de los ángeles tomó la fatal decisión de unirse a la rebelión. Esta división en las huestes celestiales debió haber sido un momento de profundo dolor cósmico. Seres que habían adorado juntos, que habían compartido la gloria de la presencia divina, que habían existido en perfecta armonía, ahora se encontraban en lados opuestos de una división fundamental. La unidad del cielo fue quebrantada por primera vez desde la creación. El conflicto celestial. Guerra en el cielo. El libro de Apocalipsis capítulo 12 nos presenta una visión dramática. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta imagen de guerra celestial puede ser difícil de comprender. ¿Cómo podía haber guerra en el cielo perfecto? ¿Qué forma tomó este conflicto entre seres espirituales? La palabra griega traducida como guerra o batalla implica un conflicto real, no meramente simbólico. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al no imaginar este conflicto en términos puramente físicos. Los ángeles son seres espirituales, y su guerra fue primordialmente una batalla de voluntades, autoridad y poder espiritual. Miguel, cuyo nombre significa «quien como Dios», emerge como el líder de las fuerzas leales. Esta pregunta retórica en forma de nombre es en sí misma una declaración teológica, un contraste directo con la pretensión de Lucifer de ser semejante al Altísimo. Miguel y los ángeles fieles entendían lo que Lucifer había olvidado. Nadie es como Dios, y es precisamente en reconocer esta verdad donde reside la verdadera grandeza. La batalla no fue por dominio territorial en el sentido físico, sino por el gobierno legítimo del orden celestial. Lucifer y sus seguidores desafiaban la autoridad de Dios, reclamando el derecho de autodeterminación y gobierno independiente. Miguel y las huestes fieles defendían el orden establecido por el Creador, reconociendo que solo en sumisión a Dios podía existir verdadera paz y justicia. El resultado de esta guerra celestial estaba predeterminado, no porque fuera una competencia justa donde ambos lados tenían iguales oportunidades, sino porque Lucifer estaba desafiando al Creador omnipotente.
Apocalipsis continúa, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje revela varios detalles importantes. Primero, los rebeldes no prevalecieron, su derrota fue completa. Segundo, no se halló ya lugar para ellos en el cielo, fueron permanentemente expulsados de la presencia celestial. Tercero, el texto identifica al líder de la rebelión con varios nombres: el dragón, la serpiente antigua, el diablo, que significa acusador, y Satanás, que significa adversario. Estos nombres revelan diferentes aspectos de su carácter corrupto. La expulsión del cielo marcó una transformación completa para Lucifer. El querubín ungido, el portador de luz, se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Su belleza fue corrompida, su sabiduría pervertida, su gloria transformada en vergüenza. Él, que había querido ser semejante al Altísimo, se convirtió en el enemigo supremo de todo lo que Dios representa. Los ángeles que lo siguieron sufrieron una transformación similar. Creados para servir y adorar, se convirtieron en agentes de rebelión y engaño. Estos seres caídos, conocidos ahora como demonios, permanecen bajo el dominio de Satanás, compartiendo su condena y continuando su guerra contra el Creador, aunque saben que su derrota final es inevitable. Las consecuencias de la rebelión. Un universo transformado. La expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo tuvo consecuencias que reverberaron a través de toda la creación. El universo ya no era un lugar de armonía perfecta e indivisa. Ahora existía un reino de rebelión, un dominio de seres espirituales comprometidos con la oposición a Dios. Jesús mismo haría referencia a este evento cuando les dijo a sus discípulos: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Esta imagen de caída súbita y completa captura la naturaleza de la expulsión satánica. No fue una retirada gradual ni una salida negociada, sino una expulsión violenta y definitiva. La caída de Satanás también explica el origen del mal en el universo. Muchos se preguntan: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? La respuesta bíblica es que Dios no creó el mal. El mal surgió cuando un ser creado con libre albedrío eligió rebelarse. Dios creó la posibilidad del mal al crear seres con genuina libertad, porque sin esa libertad, la bondad y el amor no serían posibles. Un ser programado para obedecer sin opción no puede amar verdaderamente ni elegir el bien auténticamente. La tierra, según algunos eruditos bíblicos interpretan ciertos pasajes, pudo haber sido afectada por esta rebelión celestial. Génesis 1:2 describe la tierra como desordenada y vacía antes de la creación de Adán. Algunos sugieren que esto podría ser el resultado de un juicio previo relacionado con la rebelión satánica, aunque esto permanece como una especulación teológica más que una doctrina clara. Lo que sí sabemos con certeza es que cuando Dios creó a la humanidad, Satanás ya estaba presente en forma de serpiente en el jardín del Edén, listo para tentar a Adán y Eva. La guerra que comenzó en el cielo ahora se extendería a la tierra, con la humanidad atrapada en medio del conflicto cósmico entre Dios y su adversario. La expulsión del cielo también significó una pérdida irreversible para Satanás y sus seguidores. A diferencia de los humanos, para quienes Dios preparó un plan de redención a través de Cristo, no hay salvación disponible para los ángeles caídos. Su elección fue final e irrevocable. Como dice Hebreos 2:16 de la madrugada, Cristo no vino para salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Esta verdad subraya la seriedad de la rebelión angelical. No fue un simple error de juicio ni un momento de debilidad. Fue una elección deliberada, hecha con pleno conocimiento de las consecuencias, por parte de seres que existían en la presencia misma de Dios y conocían su gloria de primera mano. Por eso no hay posibilidad de arrepentimiento para ellos. Su rechazo de Dios fue completo y definitivo. El propósito divino. ¿Por qué Dios permitió la rebelión? Una pregunta natural surge al contemplar estos eventos. ¿Por qué Dios permitió que ocurriera la rebelión? Si Él es omnisciente, ciertamente sabía que Lucifer se rebelaría. Si es omnipotente, ciertamente podría haberlo prevenido. ¿Por qué, entonces, permitió que sucediera? La respuesta se encuentra en la naturaleza del amor y la libertad. Dios deseaba crear seres capaces de amarlo genuinamente, no robots programados para simular afecto. El amor verdadero requiere libertad genuina, la libertad de elegir amar o rechazar. Al crear ángeles con libre albedrío,
Dios estaba tomando un riesgo divino, sabiendo que algunos podrían elegir rebelarse. Pero Dios, en su infinita sabiduría, también sabía cómo podría usar incluso la rebelión para sus propósitos buenos. La existencia del mal permitiría que la bondad de Dios fuera demostrada de maneras que de otro modo serían imposibles. Su misericordia se revelaría en el perdón, su justicia, en el juicio apropiado, su amor, en la redención de aquellos que habían caído. La rebelión de Satanás también preparó el escenario para la demostración suprema del amor de Dios, la encarnación y sacrificio de Cristo. Cuando Satanás tentó a la humanidad y el pecado entró en el mundo, Dios respondió no con destrucción inmediata, sino con un plan de rescate que culminaría en la cruz. Este plan revelaría la profundidad del amor divino de una manera que superaría infinitamente cualquier otra revelación. Además, el contraste entre el reino de Dios y el reino de Satanás sirve para magnificar la gloria de Dios. Viendo lo que produce la rebelión: muerte, destrucción, engaño, sufrimiento, aprendemos a apreciar más profundamente la bondad de Dios. La oscuridad hace que la luz brille más intensamente, la maldad hace que la bondad sea más evidente. La rebelión angelical también enseña lecciones importantes sobre el orgullo, la obediencia y la naturaleza de la verdadera grandeza. A través de esta historia, aprendemos que la exaltación propia conduce a la caída, que la verdadera gloria se encuentra en servir al Creador, y que el contentamiento con nuestro lugar asignado en el orden divino es sabiduría, no debilidad. Finalmente, la victoria final de Dios sobre Satanás, prometida a través de toda la Escritura, demostrará de una vez por todas que el camino de la rebelión es fútil y que solo en sumisión a Dios se encuentra vida verdadera. Cuando Cristo regrese y Satanás sea finalmente juzgado, la sabiduría y el poder de Dios serán vindicados para siempre. La victoria asegurada. El destino final de Satanás. Aunque Satanás continúa su guerra contra Dios en la tierra, su derrota final está asegurada. La Biblia habla claramente sobre el destino que le espera al diablo y a sus ángeles. Jesús se refirió al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Este no es un lugar creado para la humanidad, sino específicamente para los rebeldes angelicales. El libro de Apocalipsis describe el juicio final de Satanás en términos inequívocos, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la culminación de la historia que comenzó con la rebelión en el cielo, un final completo y permanente para la insurrección contra Dios. Es importante notar que este destino no es algo que Dios disfruta infligir. La Biblia nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Sin embargo, el respeto de Dios por la libertad significa que Él permite que los seres creados experimenten las consecuencias de sus elecciones. Satanás eligió la rebelión con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, y su juicio es la consecuencia justa y necesaria de esa elección. Para los creyentes, sin embargo, hay gran esperanza en esta historia. Aunque Satanás fue capaz de engañar a un tercio de los ángeles, no fue capaz de derrotar a Dios. Aunque continúa su guerra en la tierra, ya ha sido derrotado en el cielo. Y aunque todavía tiene poder para tentar y acusar, ese poder está limitado y su tiempo está contado. La cruz de Cristo fue el golpe decisivo contra Satanás. Jesús declaró: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En la cruz, el plan de Satanás para destruir a la humanidad fue derrotado. A través de la resurrección, Cristo demostró su poder sobre la muerte, el arma más temida de Satanás. Y en su ascensión, Cristo tomó su lugar a la diestra del Padre, desde donde gobierna sobre todos los poderes celestiales y terrenales. Lecciones para nosotros. Aplicaciones prácticas de la historia. La historia de la guerra angelical no es solo un relato histórico de eventos pasados. Es una narrativa cargada de significado para nosotros hoy. En primer lugar, nos enseña sobre la seriedad del orgullo. Lucifer era perfecto en todos sus caminos hasta que el orgullo entró en su corazón. El orgullo transformó al más glorioso de los ángeles en el enemigo de Dios. Esta es una advertencia poderosa para nosotros sobre los peligros de la autosuficiencia y la arrogancia. La Biblia consistentemente advierte contra el orgullo. Proverbios 4:18 de la tarde declara: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios,
y da gracia a los humildes. La historia de Lucifer ilustra vívidamente estas verdades. No importa cuán talentosos, hermosos o capaces seamos, el orgullo siempre conduce a la destrucción. En segundo lugar, aprendemos sobre la importancia de la obediencia y la sumisión a Dios. Los ángeles que permanecieron fieles eligieron la obediencia sobre la autonomía. Reconocieron que el gobierno de Dios es bueno y justo, y que someterse a él no es servilismo, sino sabiduría. En nuestra cultura que valora tanto la independencia y la autodeterminación, esta es una lección contracultural pero esencial. Tercero, la historia nos advierte sobre el engaño. Satanás no se acercó a los ángeles con mentiras obvias. Sus argumentos probablemente sonaban razonables, incluso atractivos. Del mismo modo, las tentaciones que enfrentamos raramente se presentan como maldad pura. El engaño mezcla verdad con mentira, tomando deseos legítimos y torciéndolos hacia fines destructivos. Debemos ser vigilantes, probando todo contra la palabra de Dios. Cuarto, aprendemos que estamos involucrados en un conflicto espiritual real. Pablo escribió en Efesios 6 y 12 de la mañana. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra que comenzó en el cielo continúa en la tierra. Nuestras luchas diarias son parte de un conflicto cósmico más grande entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Sin embargo, también aprendemos que no tenemos que temer. Así como Miguel y los ángeles fieles prevalecieron sobre Satanás, nosotros también podemos resistir al diablo en el poder de Cristo. Santiago 4:7 promete: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No luchamos con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. La esperanza final: un cielo restaurado. La historia de la guerra angelical comenzó con tragedia, la caída de seres gloriosos que eligieron la rebelión sobre la adoración. Pero la historia completa de la Biblia nos muestra que Dios tiene un plan para restaurar todo lo que se perdió y crear algo aún más glorioso. El libro de Apocalipsis nos presenta una visión del cielo restaurado donde no habrá más rebelión, no más dolor, no más lágrimas. Juan escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En este cielo nuevo, Satanás y todos los rebeldes habrán sido juzgados finalmente. No habrá más tentación, no más engaño, no más guerra. Los redimidos de Dios, tanto ángeles fieles como humanos salvados, adorarán juntos en perfecta armonía. La división que comenzó con la rebelión de Lucifer será finalmente sanada. Lo más maravilloso de todo es que Dios habitará con su pueblo. Apocalipsis 21:3 declara: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la restauración suprema, no solo la eliminación del mal, sino la presencia íntima e ininterrumpida de Dios con aquellos que lo aman. La creación de la humanidad, en cierto sentido, fue la respuesta de Dios a la rebelión angelical. Donde los ángeles caídos rechazaron a Dios, los humanos redimidos lo elegirían voluntariamente. Donde Satanás declaró: seré semejante al Altísimo, los creyentes declararían: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y donde la rebelión produjo muerte y destrucción, la obediencia de Cristo produciría vida y restauración. Conclusión: nuestro lugar en la historia cósmica. Al reflexionar sobre la guerra angelical que precedió a la creación de Adán, nos damos cuenta de que nuestra propia existencia está entrelazada con esta gran narrativa cósmica. No somos meros observadores de una historia antigua, sino participantes en el drama continuo de la redención. Cada día, enfrentamos las mismas elecciones fundamentales que enfrentaron los ángeles. ¿Seguiremos a Dios o nos seguiremos a nosotros mismos? ¿Confiaremos en su sabiduría o en nuestro propio entendimiento? ¿Encontraremos nuestra identidad en Él o en nuestra propia gloria? La buena noticia es que, a diferencia de los ángeles caídos, a nosotros se nos ofrece gracia y redención. Aunque todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios, Cristo ha hecho un camino de regreso. Su muerte en la cruz pagó el precio de nuestra rebelión, y su resurrección garantiza nuestra victoria final sobre el pecado y la muerte. La historia de la guerra angelical nos recuerda que el conflicto espiritual es real,
pero también que la victoria de Dios es segura. Satanás ya ha sido derrotado. Solo es cuestión de tiempo antes de que su derrota sea completamente manifiesta. Mientras tanto, estamos llamados a permanecer firmes en la fe, resistir el engaño, cultivar la humildad, y proclamar la verdad del Evangelio. Que esta historia antigua nos inspire a vivir con mayor integridad, a valorar nuestra relación con Dios, y a apreciar la magnitud de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La guerra que comenzó en el cielo encontrará su resolución final en la tierra, cuando Cristo regrese y establezca su reino eterno. Hasta entonces, vivimos con esperanza, sabiendo que servimos al Dios victorioso que transforma incluso la rebelión en oportunidades para mostrar su gloria. Que seamos como Miguel y los ángeles fieles, que eligieron la adoración sobre la autonomía, la obediencia sobre el orgullo, y la lealtad a Dios sobre todas las demás consideraciones. Y que recordemos siempre la pregunta implícita en el nombre de Miguel: ¿quién como Dios? La respuesta es clara: nadie. Solo Él es digno de nuestra adoración, confianza y servicio completos.